Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos en un municipio muy interesante en el interior de nuestra provincia. Bienvenidos a Pego. Este municipio es situado en la provincia de Alicante, justo en el límite con la provincia de Valencia. Está obviamente situado en la Comunidad Valenciana. Ahora mismo nos encontramos en una de las entradas principales al municipio y a la ciudad, porque se contempla como tal. A la entrada hemos visto muchísimas caravanas, también por cierto mucha gente viene aquí para disfrutar de las vistas y todo lo que tiene que ofrecer. Y aparte al ladito se encuentra el centro de salud y una oficina de información turística. Primero les vamos a dar algo de información general sobre este municipio y después hablaremos sobre cuánto cuestan aquí las propiedades y los servicios que ofrece como tal. En 2023, este municipio contaba con más o menos 10.500 habitantes. Aquí en la pantalla tienen dos mapitas, uno de ubicación en España y el otro en la ubicación de provincia de Alicante, que como podéis ver, casi estamos en la provincia de Valencia ya. A unos 82 metros de altitud. Aquí en la entrada vemos un mini eco park. Esto es un lugar para reciclaje. Como veis, hay cartuchos de impresora, incluso móviles, teléfonos, afeitadoras, bombillas. ¿Qué más hay aquí? Madre mía, hay absolutamente de todo. Cargadores, cepillos eléctricos. Todo esto se puede reciclar cómodamente aquí en diferentes puntos de la localidad. Realmente esta zona ya tiene mucha historia como tal. Todo empezó en el periodo incluso paleolítico. Desde aquí en la bahía marítima se dedicaban a la pesca del mar. Y después, pues obviamente poco a poco la gente ha empezado a llegar hasta esta parte un poco más alejada de la playa. En la edad bronce ya tenía un gran actividad, diría yo, de pesca y la zona marítima en la costa, y había varios asentamientos y obviamente con el tiempo ha ido creciendo muchísimo. En esta zona también hubo expulsión de los moriscos en el año 1609, lo que provocó un gran problema para la ciudad porque quedó prácticamente despoblada y tardó mucho en recuperarse. Solo al final del siguiente siglo es cuando empieza poco a poco aquí llegar la gente. Y hasta el día de hoy. Durante los años ha variado mucho la población, pero sobre todo las últimas 2 décadas es cuando la población ha sobrepasado los 10.000 habitantes en esta zona. Mayormente hemos escuchado hablar en español o incluso, mejor dicho, en valenciano. De hecho, en esta zona predomina el idioma valenciano como tal. Estamos más cerca todavía de la provincia de Valencia. Por ese motivo, más gente del pueblo suele hablar en valenciano. Nosotros lo entendemos perfectamente, aunque hablamos en castellano, y no es tan difícil de aprender porque se parece muchísimo. Muchas palabras son prácticamente iguales, pero tenedlo en cuenta. ¿Por qué? Porque vayáis a donde vayáis, pues a principio les van a contestar en valenciano, después podrían pasar a castellano perfectamente porque todo el mundo lo habla, es el idioma oficial del país. Pero en los colegios también veréis que hay más valenciano que castellano. Esto hay que saberlo. ¿Dónde trabaja la gente y cuál es la economía principal de aquí? La economía realmente es muy diferente porque obviamente hay sector servicios, algo de restaurantes, algo de cafeterías, habrá gimnasio, una barbería, varias, centro de estética, diferentes puntos de la ciudad, bares, restaurantes, obviamente hay bancos, hay panaderías como la que veis ahí enfrente, pescaderías, carnicerías, etcétera, mercadillo, hay centros de salud, colegios. Por lo tanto, la gente pues trabaja en estos servicios diferentes. Y también
hay un pilar de la economía de la localidad que lo fue desde hace mucho tiempo y es el cultivo de arroz. Sorprendentemente, a mí me ha sorprendido, no lo esperábamos, pero está aquí. La economía descansa en la agricultura de regadío. Citricultura por un lado, o sea que son árboles cítricos, y aparte el cultivo de arroz en ciertas zonas, aquí en la zona. Y los servicios pues obviamente se proyectan fuera de la población, o sea que se exportan, no se quedan aquí en la población como tal. ¿Qué más servicios existen en toda esta zona? Mientras que lo veis, os voy a contar rápido. Esto de aquí son las fallas, las famosas fallas que se celebran ahora mismo en nuestra zona. Y por cierto, Pego es una de las pocas zonas de Comunidad Valenciana donde se celebra junto con Benidorm, por ejemplo, y Valencia. Por eso lo podemos ver. Aparte de lo que habéis visto, obviamente existe diferente tipo de patrimonios, castillos, murallas. El casco antiguo de esta zona lo veremos en breve. Hay restos de una muralla, por cierto. El castillo de Ambra, que es uno de los restos islámicos y yacimientos arqueológicos, diferentes tipos de edificios antiguos, una capilla, ermitas, que son varias, iglesia, museos, museo etnológico de arte contemporáneo. Por lo tanto, tiene mucho que ofrecer. Y de hecho es una de las razones por qué hace poco han anunciado que uno de los edificios antiguos en la zona cercana al casco antiguo va a ser rehabilitado y van a crear un hotel boutique en aquella zona. ¿Por qué? Pues porque hay algo de demanda en el sector turístico. Viene gente, vienen muchos deportistas con las bicicletas. Hay varias rutas por esta zona, por el paraje natural. Así que, ¿creéis que no? Muchos vienen aquí. A nuestra izquierda se sitúa la zona del casco antiguo. Ahí es donde iremos en breve, pero primero vamos a ver lo que hay enfrente nuestra. Y mientras tanto, les sigo contando. En esta zona hay consultorías de diferente tipo, carnicería, clínica veterinaria, diferentes tipos de colegios. Obviamente también colegios existe, la educación principal, educación obligatoria, y son varios, no es solo uno. Pista de atletismo, diferentes lugares que son hoteles turísticos o apartamentos turísticos, una tienda de tabacos que también vende lotería. Tenemos campo de fútbol, tiendas de informática, barbería, un sitio donde hacer las uñitas también. Tenemos farmacias, obviamente, supermercados, ferretería, tiendas de textiles, tiendas de alimentos para animales. Supermercados hay varios, por ejemplo, hay un Aldi, incluso aquí en la zona. Hay gasolineras low cost, piscina municipal, taller de motos o taller de coches, frutería y muchos otros lugares por aquí. Por lo tanto, es algo bastante agradable. Ahora mismo estamos llegando a la Plaza de la Fuente o Pla de la Font. Y justo aquí enfrente nuestra puedes ver la ermita de San Josep. Al lado hay otra de las fallas. Creo que aquí tienen tres. Una ya la hemos visto y esta es la segunda. Suelen montar siempre la falla de los adultos y la falla bebé, que es la falla infantil. Y después, la gran mayoría de ellos se queman el día 19, que es cuando se celebra el Día del Padre aquí en España. Es algo para la gente para ver, ponen unos textos pequeñitos al lado y suele ser algo de lo que reírnos por no llorar, problemas de la zona que quieren compartir con todo el mundo y después como que se queman esos problemas y empieza todo desde el principio con un lienzo en blanco. Es básicamente una tradición que es muy común en diferentes fiestas en la zona. Esta plaza de aquí nos encanta. Es un paseo Cervantes, toda esta zona con barecitos, restaurantes, cafeterías.
Realmente un lugar espectacular, sobre todo cuando estos árboles por fin van a tener hojas, un poquito más tarde en mes 2. Y todo esto va a tener sombra natural, un lugar increíble para estar en verano. Y al final de la plaza tenemos una fuente de agua, ya seguramente la escucharéis. Ahora mismo no se ve todo tan concurrido, tened en cuenta que cuando estamos grabando este vídeo es un domingo y aún así hay gente por las calles. Aquí al lado se encuentra la biblioteca pública, la biblioteca municipal de Pego, también un centro de atención a personas mayores, un centro de repaso de estudios y espacio de fútbol, campo de fútbol Cervantes se encuentra justo aquí detrás. Realmente en esta zona hay muchísimos negocios, es como el corazón, diría yo, de este municipio. Nos ha sorprendido bastante, no lo esperábamos encontrarnos con esta plaza tan agradable. Por lo tanto, habéis podido conocer un poco cuántos negocios hay aquí, qué tipo de negocios son. Habéis visto que hay algunos parquecitos infantiles en las plazas principales donde los niños pueden disfrutar y los papás pues pueden sentarse al lado. Y veis, ahí pone espacio vecinal. Pues todos esos edificios son edificios principales, digamos, del municipio que dan diferentes servicios. Vais a escuchar muchos diferentes tipos de explosiones pequeñas. Obviamente estos son ruidos típicos de la temporada de fallas. Desde aquí vamos poco a poco hacia la zona del casco antiguo y les iremos contando cuánto cuestan aquí las propiedades, porque hay tanto para comprar como para alquiler. Sorprendentemente, vamos a descubrir los precios. Como veis, ahí es donde hemos estado y ahora estamos subiendo hacia la parte del casco antiguo. Para comprar hemos encontrado unas 220 propiedades, que está bastante bien para un municipio de este tamaño. Aquí puedes ver que vamos a pasar por el portal de Sala, uno de los pocos. Obviamente esa es la zona que comunicaba el casco antiguo, porque todo antes estaba protegido con murallas, con las torres que también existen aquí alrededor para protegerse de los invasores. Y existían ese tipo de pasos para llegar a lo que es el núcleo de habitantes por aquel entonces. Y se nota muchísimo la diferencia entre unas calles y otras. Lo que no os podéis imaginar es el olor que existe en estas calles. Los árboles que veis son naranjos y ahora mismo están en plena floración. El olor dulce que hay en el aire no os lo puedo contar, pero ojalá pudierais olerlo. Mirad, todas estas flores huele muchísimo como si fuera jazmín o galán de noche, que es prácticamente lo mismo. Ese dulce olor es increíble. Enfrente tenemos el edificio de la Casa de Cultura también. Y justo al lado otra iglesia, ya no es una ermita, es una iglesia que también es bastante antigua y es la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. Es este edificio tan bonito que vemos enfrente. La verdad es que nos encanta descubrir zonas antiguas, sobre todo cascos antiguos de diferentes pueblos y ciudades en nuestro país, que es España. Y estamos muy cerquita del ayuntamiento que está a nuestra derecha. Justo aquí tenemos la plaza del ayuntamiento. Y obviamente es una de las zonas más céntricas también de esta población. Vamos a seguir con la compra. Hay aquí pisos desde 42.000 euros. Esto es un piso de 3 dormitorios, 129 metros cuadrados y está para reformarlo, pero entero. 50.000 euros, 2 dormitorios, 70 metros cuadrados.
No hace falta reforma grande como tal, solo cuestión de gusto. 55.000 euros se pueden encontrar pisos de 4 dormitorios, 143 metros cuadrados, pero está sin muebles. Y a partir de pues ya 70.000 euros, aquí por ejemplo tenemos 71.000 euros, un piso de un dormitorio, 58 metros cuadrados, pero habría que reformarlo. Casas tenemos desde tan solo 19.000 euros, lo que es sorprendente, pero cuando lo veis obviamente se entiende el por qué. Esto es una casa para reformar, enterita reformarla, pero son 4 dormitorios, 221 metros cuadrados. Después tenemos un piso de 3 dormitorios, estos son 45.000 euros, algo de reforma, 3 dormitorios, 152 metros cuadrados. 45.000 euros también, una casita independiente rural de un dormitorio, solo 25 metros cuadrados. Y después otra propiedad que es muy curiosa, es una casa de campo también de un dormitorio, pero 60 metros cuadrados, bastante más grande, casi 3 veces. Aunque el precio ya es distinto porque es como en mejor situación, que no hace falta reformarlo tanto, 95.000 euros. Chalets, casas, se puede encontrar desde 147.000 euros, 2 dormitorios, 108 metros cuadrados, que ya estén bien, que no hace falta reforma integral, una casa independiente. Y después tenemos en Montepego, que es una urbanización a la entrada al municipio, 210.000 euros, por ejemplo. A partir de ahí, 2 dormitorios, 92 metros cuadrados. Muchos nos preguntan la diferencia, qué tipo de casas son aquí en España, qué es un adosado, pareado, semipareado, un chalet, una villa, una casa independiente, cuál es la diferencia, porque obviamente nosotros vivimos aquí, pero entiendo que hay otros países donde aún así se habla en español, pero digamos el significado es diferente del que tenemos aquí en España. Así que dentro de poco podemos hacer un vídeo explicando qué tipo de propiedades, qué tipo de viviendas existen en España y en qué se diferencian. Así que si queréis este vídeo, dadle al like y escribid un comentario. Enfrente tenemos la oficina de policía local, protección en el municipio, siempre hace falta por si acaso. Y también el mercado municipal, Mercat Municipal. Este mercado está cerrado ahora mismo, ya las horas que son aparte, está cerrado, pero normalmente suele abrir. Y la plaza donde estamos ahora mismo, obviamente por estar cerca del mercado central, se llama la Plaza del Mercat, que es la plaza del mercado. Enfrente tenemos otro supermercado que es Spar, muy común aquí en la zona, se consideraría como el supermercado algo más económico. Y al ladito tenemos oficina de correos, un banco y el teatro municipal. Muchos servicios, un lugar bastante completo, he de decir. Y obviamente no hemos podido recorrer todas las calles hoy. Aún así, hemos podido enseñar, creo, muchas partes de este municipio. Mirad, manzanitas 1,99 o 1,20 el kilo. La verdad es que los precios aquí son algo más baratos en las fruterías, sobre todo, y en las panaderías que en los grandes municipios. Algo bueno tiene que haber al vivir en un municipio algo más pequeño o algo más alejado de la zona turística. Una herboristería también para comprar cositas más naturales, hechos a base de plantas, o tal vez algo ecológico, bio pueda haber ahí también. Diferentes cooperativas, bancos o cajas rurales, mejor dicho, y muchos otros servicios están en esta zona. Podólogos, fisioterapeutas. Algunas calles son más tranquilas y no tienen tantos servicios. Otras están repletas de ellos. Obviamente también hay abogados, peluquerías caninas y felinas también y muchos otros negocios. Realmente
Es decir, que la gente que vive aquí, tal vez no todos trabajan aquí en el municipio, sino que pueden trabajar en municipios cercanos, e incluso bajar a Benidorm, a Altea, a Alicante, a Calpe, a La Nucía, a Alfaz, Polop, cualquier otra zona. En nuestra zona, al menos de España, es muy común que la gente se desplace 20 minutos, media hora, 40 minutos incluso o más para trabajar, sobre todo cuando viven en los municipios algo más pequeños de las provincias. Así es el municipio de Pego. Realmente hemos visto muchísimas personas, hemos visto casas en construcción, hemos visto un mix entre un pueblo y un municipio más grandecito, muchos servicios, y nos ha sorprendido además el olor. Jesús, para mí, el olor a además el olor a naranjos floreciendo, ese olor tan dulce que de hecho es que se nota por todo el municipio, es absolutamente increíble. Parece como olor a jazmín, me recuerda un poco, pero es tan agradable, la verdad. Y seguro cuando llegue verano, todos estos árboles van a tener hojas y sobre todo la plaza principal va a ser espectacular. Espero que este vídeo os haya servido de referencia, os ha dado algo más de información útil y nos vemos en el siguiente vídeo ya aquí en el canal. Adiós.